Gentiles televidentes, ¿cómo están? Hoy tenemos unos grandes invitados. Sandra. Gracias por su sintonía de siempre. Esta semana contamos con un tema que a ustedes les va a interesar mucho. ¿Por qué? Porque creo que, sin temor a equivocarme, todos nosotros hemos conocido a una persona que ha sido diagnosticado con cáncer de mama. Todos hemos tenido en algún punto contacto con alguien que perdió a un ser querido por esta enfermedad. Entonces, ya que cada 19 de octubre se celebra a nivel mundial el Día sobre la concientización sobre esta enfermedad, este programa especial completo vamos a hablar sobre cáncer de mama. Vamos a tener los profesionales a nivel médico que van a darnos luz sobre este tema, y también vamos a contar con una psicóloga que es psico-oncóloga que también nos va a hablar a nivel de salud mental. Así que, doctor, iniciamos este programa. Bienvenida, doctora Susan Félix. Queremos darte la bienvenida al programa y un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por venir, doctora. Un placer para mí estar acá presente. Doctora, yo quisiera iniciar con que usted nos explique qué es el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama básicamente es una proliferación anormal celular en el tejido mamario que puede ocurrir tanto en hombres como mujeres. Una célula normal del cuerpo cumple un ciclo. Una célula cumple su ciclo, y una vez que se cumple debe de eliminarse mediante un proceso denominado apoptosis. ¿Qué pasa en el cáncer de mama? Que este proceso no se da y las células siguen proliferando y proliferando hasta producir lo que es el cáncer de mama. Doctora, eso es bueno que usted lo diga, que ocurre tanto en hombres como en mujeres, Así porque necesitamos que los televidentes sepan que esto sí puede pasar en hombres también, aunque quizás no es, la estadística es muy poca, ¿verdad? Pero en mujeres que más lo vemos, pero para que los hombres también tengan sus chequeos. Sí, es importante que los hombres también estén pendientes a cualquier bulto o nodulación que aparezca en sus mamas, porque así como usted bien dice, la probabilidad es muy mínima, pero estos casos sí suelen ocurrir. Doctora Félix, ¿cuántos tipos de cáncer hay? O sea, porque tenemos cáncer de mama, pero sabemos que hay varios tipos de cáncer. Así es. ¿Se podría brevemente detallar? Porque son varios tipos, pero por lo menos para que el televidente sepa y tener una idea. Sí, existen múltiples cáncer de mama. Básicamente va a depender de qué vea el patólogo a nivel celular con esta alteración. Por ejemplo, el más frecuente que tenemos es el cáncer ductal. Este generalmente no es tan agresivo. Hay otros que, según su biología molecular, suelen ser más agresivos, como es el carcinosarcoma, los sarcomas, también los cánceres de tipo metaplásico. También va a depender si este tipo de cáncer responde o no a los estímulos hormonales. Y de ahí va a depender incluso cómo va a ser su tratamiento después de ser diagnosticados. ¿Ese mismo tipo de cáncer también se ve en el hombre? Así es. O sea, los diferentes tipos histológicos pueden ser tanto en hombres como mujeres. En este caso no hay una diferenciación en cuanto a si es masculino o femenino. O sea, puede predominar en ambos sexos. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de cáncer de mama? Esa pregunta es muy importante y es bueno que todos sepan que ya cuando el cáncer de mama da un síntoma como tal, casi siempre es un poquito tarde y ya el cáncer está avanzado. La mujer o el hombre puede ver a nivel de las mamas cambios a nivel de la piel como tal. Por ejemplo, puede haber piel de naranja, pueden haber nodulaciones en la mama, puede haber hundimiento del pezón, secreción a través del pezón, ya sea tipo lechosa o tipo sanguinolenta, así como también purulenta. Pueden haber asimetrías entre ambas mamas, por ejemplo, una mama que generalmente tiene un tamaño proporcional con la otra, más o menos similar, y de repente una mama empieza a crecer desproporcionadamente en comparación con la otra, o viceversa. Puede ser que esta mama se vaya hundiendo, deformándose y verse incluso más pequeña en comparación con la otra. Esos son síntomas que deben de alertarnos, pero el principal signo o síntoma es ese nodulito o tumoración que siente la paciente cuando ya el cáncer está un poquito avanzado. En ese mismo tenor, o sea, la paciente se ve, ¿qué tiempo tiene que la paciente chequearse el seno? Ella misma, el autoexamen. Ella misma. Sí, el autoexamen. Porque a veces las mujeres, y también el hombre, dura mucho sin nunca tocarse, ver la diferencia que hay. Como tú dices que hay la piel de naranja, entonces la persona tiene que estar chequeándose. Con prestar más atención a su cuerpo. Más atención a su cuerpo. Exactamente. Eso va a depender qué edad va a tener la paciente o el paciente. Por ejemplo, una paciente que todavía ve sus menstruaciones
o que tiene menos de 40 años, lo ideal es hacerse un autoexamen de mama todos los meses, pero el día va a depender. Por ejemplo, si una paciente que ve sus menstruaciones de manera regular, debe de esperar 7 días después de la menstruación y empezar con el autoexamen. Sin embargo, una paciente que ya es posmenopáusica o que por alguna razón u otra no ve su ciclo menstrual de manera regular, debe de elegir un día al mes durante todos los meses del año para hacerse esta autoexploración. Es importante que independientemente de la autoexploración de mama, debe de acudir por lo menos una vez al año a un chequeo ginecológico, incluso el tamizaje con los métodos de imagen. ¿Y esto por qué? Porque ya cuando una tumoración se siente o hay signos clínicos, como bien le decía, ya el cáncer ha ido avanzando. ¿Y qué pasa con los métodos de imágenes? Que los métodos de imágenes me pueden a mí detectar nódulos o ya el cáncer de manera inicial en medidas milimétricas. Incluso la tecnología y la inteligencia artificial ha avanzado tanto que hay estudios de un nuevo software que permiten detectar el cáncer de mama hasta 5 años antes de que la paciente presente los síntomas. Y esto es algo sumamente importante, sí, que no solamente con el autoexamen en casa basta. Aparte de esto, la paciente sí debe de acudir a una consulta ginecológica por lo menos una vez al año. Okay. Hablamos ya de los síntomas, de cómo tiene que autochequearse. La causa del cáncer de mama, por lo menos, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo más? En la mayoría de los casos, incluso más del 90%, la causa es desconocida. Solamente de un 5 a un 10% va a tener una causa hereditaria, es decir, que la podemos heredar a través de un gen que está mutado. Existen múltiples factores de riesgo, por ejemplo, una paciente que tenga un familiar de primera línea, es decir, madre o hermana que haya padecido cáncer de mama, es un factor de riesgo. Pacientes que se han sometido a terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años, es un factor de riesgo. Pacientes que nunca han lactado, es decir, que nunca han dado el seno o que no han quedado embarazadas antes de los 30 años, se puede considerar un factor de riesgo. También hay factores de riesgo que son modificables, es decir, un estilo de vida saludable puede ayudar a prevenir el cáncer. Ya pacientes que tienen una dieta alta en grasa, que fuman, que tienen un mal estilo de vida, puede predisponer a que estos genes muten en nuestro cuerpo y que a su vez se produzca el cáncer de mama. O sea, que una persona que nunca haya tenido una familiar le puede dar cáncer. Exacto. Porque, porque el público entienda, a veces, mi mamá ni a veces te lo dice ni con mi una hermana, historia clínica. Mi familia nunca ha tenido cáncer. Pero para que sepa que puede. Exactamente. Por el tipo de vida que lleva, puede producirse un cáncer de mama. Incluso la mayoría de los cánceres no son heredados. Y esto es algo muy importante porque además el hecho de que tu madre o tu hermana haya tenido cáncer de mama, no necesariamente la razón por la cual usted lo presente va a ser por una alteración genética, sino que hay cierta relación y lo que más predispone en este caso son el estilo de vida que lleva la paciente. Ok. Andra. Sí, eso es muy importante, eso que está diciendo la doctora, porque las personas siempre preguntan mucho sobre esto. Si en mi familia no ha habido cáncer de mama, ¿por qué a mí? Exacto. Entonces ya vemos que puede pasar. Son células que crecen anormalmente y no necesariamente tiene una explicación. Exacto. Entonces, doctora, dentro de los factores de riesgo, usted mencionó, bueno, lo de que mujeres que o tuvieron hijos tarde o mujeres que no tuvieron hijos antes de los 30 años. Exactamente. O que no hayan tenido hijos, pero no hayan lactado. O sea, la lactancia me va a proteger de algún futuro poder desencadenar cáncer de mama. Y algo muy importante en cuanto a las causas ya genéticas, básicamente hay un síndrome o un factor hereditario genético más conocido, que es la mutación en los genes BRCA1 y 2, que ya cuando hay criterios para poder estudiar, si yo como paciente tengo esa posible alteración genética, es por ejemplo en el caso de que tanto mi madre, mi hermana, ya una cadena familiar larga hayan tenido el cáncer, o diversos cánceres que me pueden afectar a mí como persona. Por ejemplo, si yo tuve un cáncer de ovario, hay que testear, dependiendo del tipo de cáncer de ovario, si yo tengo una alteración genética que también me pueda predisponer a desarrollar cáncer de mama.
Doctora, eso que usted mencionó ahora de ese gen se hizo muy famoso, usted sabe que de que hay personas muy conocidas, influencers, que pasan por este tipo de proceso, ahí es que la gente como que se hace visible. Fue el caso de Angelina Jolie, la actriz, que cuando ella lo mencionó, de que en su familia casi todas las mujeres de esa familia han muerto de cáncer de seno. Entonces ella no quiso pasar por lo mismo, se hizo el estudio, salió positiva al gen e inmediatamente hizo la cirugía preventiva. Así es. Mediante el estudio de este gen se puede prevenir tanto el cáncer de mama como el cáncer de ovario, haciendo una cirugía profiláctica a tiempo. Pero el hecho de tener este gen mutado no quiere decir que obligatoriamente yo voy a presentar el cáncer, sino que el riesgo se eleva. Por ejemplo, el riesgo de la población en general de desencadenar cáncer de mama es, por ejemplo, de un 2 a un 10%. Ya las pacientes cuando tienen el BRCA mutado, que fue el caso de Angelina Jolie, ese riesgo se eleva hasta un 80%. Por eso la medida drástica que ella tomó. Félix, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo la paciente tiene que ir ya al médico? Porque ahorita hablamos de que se tenía una bolita, que se tenía la piel tipo naranja, entonces, pero ya ¿cuándo debemos acudir? Esa paciente debe ir al médico ya. O sea, toda paciente inmediatamente inicie su edad reproductiva debe de ir por lo menos una vez al año al ginecólogo. Ya cuando la paciente, por ejemplo, a partir de los 20, 30 años, debe acudir a una consulta anual. Ahora, una vez la paciente se detecta algo a nivel del seno, inmediatamente, si es posible, si el mismo día puede tener el acceso a una consulta médica, ese mismo día debe de acudir. Sí, porque a veces la vecina, no, tómate una vitamina. Las lesiones de mama. Tú sabes, la vecina. Sí, la vecina un jugo de no sé qué cosa con qué cosa y no le hagas caso a eso. Sí, ahí empiezan a ponerse los remedios, que la cremita, que la hoja de no sé cuánto, exacto. Y ahí es que viene el problema. O sea, el problema radica en que la paciente cuando ya pierde tiempo en la casa o empieza a llevarse de los remedios, de las vitaminas, el cáncer evoluciona. Porque el cáncer lamentablemente tiene, dependiendo del tipo, claro está, un crecimiento muy rápido y ahí es cuando hacemos la diferencia en una detección oportuna y un diagnóstico preciso. Doctora, ¿cuáles son los métodos que utiliza el médico para diagnosticar el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama realmente tiene 3 pilares. Tenemos los estudios de imagen, principalmente la sonografía y la mamografía, que ambas deben de hacerse en conjunto. O sea, de nada me sirve a mí hacer una sonomamografía sin una mamografía. Ambas son complementos una de la otra. También el médico se auxilia de lo que es la imagen de resonancia magnética, principalmente que incluso como está muy de moda el uso de implantes mamarios, el médico se puede auxiliar de la resonancia magnética para hacer un pestizaje de lo que es un posible cáncer de mama en una paciente con implantes. Ya una vez detectamos alguna alteración a nivel de la sonomamografía o de la mamografía, vamos a proceder a lo que es la biopsia. Ya a partir de un BRAF 3 que persiste o a partir de un BRAF 4, que es cuando ya esos nódulos o lesiones en la mama comienzan a tener características de ser sospechosa, nos auxiliamos de la biopsia. La biopsia es lo que nos va a decir finalmente si la paciente tiene cáncer de mama o no. ¿Por qué? Porque hay muchos nódulos o lesiones que aparecen en la mama que no necesariamente van a ser cáncer. Por ejemplo, tenemos los fibroadenomas, mastitis, abscesos, o sea, hay muchas enfermedades que son no oncológicas que pudieran aparecer en la mama. Pero al final de cuentas, lo que nos va a decir si la paciente tiene o no un cáncer como tal es la biopsia. La biopsia se hace en la mayoría de los casos sonodirigida, es decir, que mediante el sonógrafo con un médico imagenólogo se va a ubicar específicamente en qué parte de la mama está ese nódulo o esa tumoración y con un Trucut, que es una aguja gruesa, se toma un pinchazo o una muestra pequeña de ese nódulo. Ya que tenemos esa muestra, el patólogo, mediante estudios histopatológicos y posteriormente moleculares, nos va a decir qué tipo de cáncer, en caso de ser así, tiene la paciente. Sí, porque la paciente creen que hay que operarla. No. O sea, que con la sono dirigida, exacto, detectamos si el cáncer es para operar. Exacto. O si hay que darle algún tratamiento. Y también saber qué es, porque imagínate. Exacto, porque como le digo, hay muchas enfermedades de la mama
que pudieran alarmarnos y hacernos pensar en un cáncer, y no necesariamente va a ser así. Sí, doctora, porque mira, el fibroadenoma crece rápido y la gente se asusta mucho. Pero cuando vamos al médico, por eso no se debe tener miedo de consultar a su médico, porque hay gente que dice, yo me siento algo extraño, pero no quiero ir al médico por si es cáncer. Es todo lo contrario. O sea, hay que ir al médico para descartar cualquier cosa, y cuando usted viene a ver no es eso, sino es otra cosa que se puede operar. Exactamente. Y bueno, ya estamos tranquilos. Así es. Sí. Hablamos del diagnóstico con la zona, entonces el tratamiento, ya le hicimos la biopsia y el patólogo nos reportó, Lo confirmó. lo confirmó un carcinoma. Entonces, ¿qué le damos a esa paciente? ¿Cirugía? ¿Qué opción le damos a esa paciente? Bueno, esa pregunta me gusta mucho y es por la razón por la cual el paciente debe de acudir inmediatamente si siente algo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a depender en qué estadio clínico se encuentra la paciente. Me refiero al estadio en qué etapa del cáncer, a nivel, qué órganos o en qué posición o qué tamaño tenga a nivel de la mama, me va a decir qué tipo de tratamiento le voy a dar. Hay muchísimos tratamientos. Tenemos tratamiento desde conservadores, por ejemplo, una lesión que mida menos de 2 centímetros, que esté localizada, que no tenga bordes positivos, pudiera perfectamente hacerse una cirugía conservadora, es decir, una mastectomía simple, que es simplemente quitar el tejido mamario circundante, o una cuadrantectomía, que es una porción única de la mama, y la paciente puede conservar el resto del tejido mamario. Ya cuando la lesión es un poquito más avanzada, tenemos las cirugías radicales, hasta un estadio 2A. Ya la cirugía radical, gracias a Dios, tiene muchas opciones. Por ejemplo, yo puedo tener una mastectomía radical, me quitan la mama completa, me quitan parte del tejido axilar, que es donde usualmente la paciente pueden hacer metástasis. Sin embargo, a pesar de haberme quitado esa mama completa, puedo tener implantes mamarios. Hay opciones de colocar un expansor, inmediatamente finalice la cirugía, ya eso va a depender de múltiples factores. También se puede colocar después de la cirugía, valorar la colocación de prótesis mamaria. Se permite dejar tejido e incluso hasta el pezón se pudiera conservar dependiendo del estadio tumoral y del tipo histológico de la paciente. Ahora bien, ya cuando la paciente llega en un estadio avanzado, con una tumoración que mida más de 5 centímetros, la paciente lamentablemente no puede ir a cirugía de inmediato. Pero ¿qué pasa? Esto no quiere decir que no sea curable, todo lo contrario. La paciente va a recibir tratamiento a base de quimioterapia neoadyuvante, que es el tipo de quimioterapia que consideramos administrar antes de una cirugía, que va a ser el tratamiento definitivo. Esta quimioterapia me va a permitir a mí reducir el tamaño de esa masa y que la paciente pueda tener una cirugía exitosa, sin dejar resto tumoral. Por eso es la importancia y de ahí radica el éxito del tratamiento, en qué tan temprano yo hago el diagnóstico de cáncer de mama. Sí, doctora, porque la gente tiene muchísimo miedo a la quimioterapia, pero es que hay muchos tipos de quimioterapia en este tiempo. Exactamente. Y una cirugía, hacer una cirugía solamente por hacerlo, quizás al final no va a ser bueno, porque esas células pueden quedarse dando vuelta por ahí. Mejor es como que estar seguro que esas células no andan rodando y luego de una ronda, o como decide el doctor, hacer la cirugía. Así es, y eso es algo muy importante, porque incluso después de una cirugía pueden existir otros tipos de tratamiento. Por ejemplo, ya cuando el patólogo me reporta a mí la mama completa de la cirugía, en el caso de que hayan quedado bordes positivos, ganglios positivos, o incluso, como decíamos al inicio, dependiendo del tipo de cáncer, si es lobulillar, si es ductal, si responde a hormonas o no, la paciente puede recibir tratamiento incluso después de la cirugía y también no necesariamente quimioterapia, también puede administrársele lo que son los bloqueos hormonales. Recordemos que la mayoría de los cánceres de mama responden a estímulos hormonales, es decir, al estrógeno y la progesterona. Por eso es muy importante un buen diagnóstico y un buen seguimiento. ¿También se le puede dar radioterapia? Así es, hay criterios también. Hay criterios para la radioterapia. Sí, para la radioterapia, que usualmente se da después de la paciente haber sido operada. Ok, la radio no se da antes de la cirugía. No, se da después. Se da después. Exactamente. Porque a veces las personas tienen esa duda. Radio Radio para operarme. No,
Es totalmente lo contrario. Exacto. Antes de operarse, usualmente se utiliza la quimioterapia con ese objetivo de eliminar o tratar de reducir el tamaño tumoral para así evitar lo que son los bordes positivos, poder hacer una cirugía exitosa, reducir el tamaño tumoral. Ahora bien, hay casos en que lamentablemente ya cuando una paciente llega a un estadio avanzado, ya no califica para ese tipo de tratamiento que es de carácter curativo, sino más bien de carácter paliativo. Es muy raro una paciente que llegue en etapa tan avanzada. Hay veces que se hacen mastectomía con el objetivo de hacer una limpieza de la mama, pero todo es para el beneficio de la paciente. Ya hoy en día el cáncer de mama, incluso en etapas metastásicas, la paciente puede obtener una remisión completa, incluso estar libre de enfermedad por más de 5 años. Y eso es algo sumamente satisfactorio, de que ya el cáncer de mama no es sinónimo de muerte, sino que las pacientes sí pueden ser curadas. Doctora, una televidente nos hizo una pregunta que, bueno, casi se contestó ahora por lo que usted dijo. Ella me preguntaba, ¿el cáncer de mama se cura? Increíblemente sí se cura. El cáncer de mama, esa es la satisfacción que hoy en día tenemos. Yo me lleno de orgullo y de alegría cada vez que una paciente me dice, doctora, hace 20 años yo tenía una etapa 3, 4 de cáncer, recibí quimio, recibí radio, me operaron. Y tú la ves, o sea, caminando. Y el cáncer sí se cura. La diferencia, como le digo, y el detalle es un diagnóstico oportuno y preciso. Félix, el tiempo en televisión es corto, hablamos mucho, sí. Entonces esperamos una segunda oportunidad. ¿Alguna recomendación a esas pacientes y pacientes de los dos sexos sobre el cáncer? Yo quiero que todos se queden con esto. El cáncer de mama no se previene como tal, pero sí podemos hacer un diagnóstico oportuno y ahí es cuando vamos a tener la diferencia entre la vida y la muerte. No debemos de tener miedo. El cáncer, como le digo, ha avanzado mucho en cuanto al tratamiento que va a recibir, la importancia de ir por lo menos una vez al año. Los estudios de imagen no van a sustituir el autoexamen. A pesar de que usted se chequee todos los meses las mamas, tanto mujer como hombre, en su casa, no debe dejar de hacerse los estudios de imagen por todas las razones que anteriormente les mencioné. Es importante siempre orientar a todo el familiar que nos rodee. Por ejemplo, yo tengo una amiga en el hospital, en el trabajo, ven, vamos a hacernos nuestros chequeos de rutina, te toca. O sea, siempre ayudarnos uno con otro, ya que lamentablemente el cáncer, tanto de mama como los demás, es una situación que afecta a un cuerpo, pero a su vez afecta a todas las almas. O sea, el cáncer es una situación que puede destruir familias incluso, porque es una lucha de todos. Las mujeres con cáncer de mama no están solas, sino que siempre tienen un acompañante, un esposo, un hijo, que sufre con ella el proceso. Y es ahí cuando debemos de pensar no solo en nosotros, sino también en todos nuestros seres queridos. Félix, muchísimas gracias por su intervención. Doctora, la esperamos en una próxima entrega de nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos, volvemos en breve con nuestra siguiente invitada. Ya hablamos de la parte física del cáncer de mama, regresaremos con la parte emocional y el estado mental. No se mueva de ahí.